Dios, vamos a abrir las Escrituras al texto de esta noche. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a Efesios 4, hermanos, por favor. Efesios 4. Efesios 4, y vamos a leer versículos 1 al 10. Ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie. Efesios 4. Amén. Vamos a leer versículos 1 al 10. Efesios 4, 1 al 10. Dice la Escritura, hermanos: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, todos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Padre Celestial, te pido que continúe tu Espíritu obrando y que, Señor, sigamos enfocados en ti, Señor, y en tu palabra. Dios, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra y a enfocarnos, Señor, en vivir por fe. Y también ayúdanos a enfocarnos esta tarde, Señor, a seguir en unidad. Ese es el deseo, Señor, el mensaje que me has dado. Estemos unidos como iglesia, como padres, como familias. Dios, ayúdame a hablar a los papás esta tarde para que sigamos siendo buenos padres con nuestros hijos y buenos esposos con nuestras esposas, para perpetuar lo que tú quieres hacer en nuestros jóvenes, en nuestros niños, aquí en la iglesia. Ayúdanos a estar unidos. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde, orando al Señor acerca del mensaje, pensando del campamento, pensando de lo que Dios hizo en el campamento, Dios me guió a predicar de la importancia de la unidad. Si lo que vieron ahorita, hermanos, los jóvenes animados, no lo tomemos por hecho, es algo de Dios. Hay, hermano, muchas iglesias que ni siquiera tienen jóvenes, ni siquiera hay niños, son puros adultos, mayores. Pero nuestra iglesia, Dios nos ha dado niños y jóvenes y adultos jóvenes y adultos también. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide, hermanos? Que estemos unidos. Porque la unidad es la única forma en que podemos seguir adelante. Dice el dicho, hermanos, de la unidad, con la unidad se hace la fuerza. A medida que estemos unidos, vamos a poder seguir viendo lo que vimos en esta plataforma esta tarde. Si nos desunimos, hermanos, no vamos a poder ver la obra de Dios. Hay un dicho que es muy interesante, quiero compartírselos, quizá algunos lo hayan oído, pero este dicho dice así: divide y vencerás. ¿Se acuerdan de este dicho? Divide y vencerás. Este dicho se le atribuye a Claudio, uno de los emperadores romanos, y ellos, cuando conquistaban imperios, la tarea de los espías y del trabajo previo a la conquista era dividir la gente, dividir las facciones políticas,
dividir a la sociedad, dividir a los hijos, dividir los matrimonios. Y ellos tenían el dicho: divide y vencerás. Y es verdad, hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que si se va a destruir una casa, la casa se va a destruir de adentro, no de afuera. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dijo lo siguiente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que una casa dividida no prevalecerá. Vamos a ver la palabra de Dios en el versículo, Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Vea conmigo, por favor, hermanos. Mateo 12, 25. Ahí Mateo 12, 25. La palabra de Dios dice lo siguiente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino que dice dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice, hermanos? No permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Toda casa dividida contra sí misma, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No permanecerá. Por eso es importante que entendamos lo que dice Cristo, hermanos. Cristo dice que si nuestra casa va a permanecer, nuestra casa necesita estar unida. El enemigo dice: si vamos a vencer y conquistar, tenemos que dividir, tenemos que separar, tenemos que meter conflicto entre las partes integrantes y empezar a destruir la unidad. Hermanos, si estos jóvenes van a permanecer en Cristo y van a seguir adelante, necesitamos, como padres, como familias, continuar unidos. Unidos, hermanos, la unidad, le voy a decir la definición de unidad. La unidad quiere decir que es la cualidad de no dividirse. Unidad es la cualidad de no dividirse. Y si se divide, su esencia se destruye o se altera. En otras palabras, la unidad es la cualidad de no dividirse, de estar unidos. Y sabemos, esta definición es del diccionario de la lengua española, pero sabemos que estar unidos es más que estar juntos, hermanos. Estar unidos quiere decir que ambos tenemos un mismo pensar. Esto es, vamos a pensar lo mismo. ¿Y qué es lo que vamos a pensar, hermano? Dice la Biblia que cuando fuimos salvos, Cristo nos dio su mente. Tenemos la mente de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos enseña en el libro de 1 Corintios capítulo 1, 16. Véala conmigo, por favor, hermanos. Vamos a ver este pasaje. Déjeme darle el versículo exacto. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 1:10, no es 1:16, es 1:10. Dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma, ¿qué, hermanos? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué, hermanos? Parecer. Dice Cristo: si queremos estar unidos,
Que estemos unidos perfectamente, hermanos, en una misma mente. ¿Cuál mente? Hermanos, la mente es la mente del Señor Jesucristo. Mire, estos jóvenes van a estar unidos con su familia si hay líderes en la familia. Si hay papás en la familia que dicen a los hijos, dice a la esposa, vamos a pensar como Cristo. Vamos a pensar lo que Cristo pensaría. Mire lo que dice 1 Corintios 2, el versículo 16. Fíjense lo que dice Cristo, hermanos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos, ¿qué, hermanos? La mente de Cristo. Esto es, cuando fuimos salvos, hermanos, Dios nos dio su mente. Esto es, podemos pensar como Cristo. Pastor, ¿qué quiere decir que tengo la mente de Cristo? Hermano, quiere decir que cuando Cristo nos salvó, Él nos dio un corazón nuevo. Y también Cristo nos dio una mente nueva. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Efesios 4:17. Efesios 4:17. Fíjese lo que dice la Escritura, Efesios 4:17. En Efesios 4:17 dice la palabra del Señor: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, hermano, cuando no éramos salvos, teníamos la mente del viejo hombre, tenemos la forma de pensar del viejo hombre, pensábamos como el mundo, pero cuando somos salvos, hermano, ahora Cristo nos da su mente. Esto es, nos da, ¿dónde está la mente de Cristo, hermano? La mente de Cristo está en la palabra de Dios. Ahí está la mente de Cristo. Aquí está lo que Cristo piensa respecto a los jóvenes y el noviazgo de los jóvenes y la música que los jóvenes deben de escuchar y los amigos que deben de tener y qué actividades deben de hacer y cómo deben comportarse con sus padres y cómo deben comportarse en la escuela. Aquí está la mente de Cristo, hermanos, en la palabra de Dios. Dios nos enseña que tenemos la mente de Cristo y podemos ejercitarla. Vea lo que dice, hermanos, Filipenses 2. Filipenses 2, más adelante, en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿qué, hermanos? En Cristo Jesús. Aquí vemos, Cristo nos dice cuál es su sentir, cuál es su pensar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, el sentir de Cristo era un sentir de obediencia al Padre. Yo quiero que mis hijos estén unidos conmigo. Yo quiero estar unido con mis hijos. Quiero que mi familia esté unida. Hermano, punto número 1, para estar unidos necesitamos ejercitar la mente de Cristo y pensar como Cristo, todos juntos, para que el hogar esté unido como Dios quiere que esté unido. Señor, vamos a Efesios otra vez, por favor, hermanos. Esa es la unidad. La unidad es estar unidos de común acuerdo en la mente de Cristo. Ahora, hermano, ¿quién nos da la unidad? La unidad, hermanos, nos la da Dios en un principio. Dios nos da la unidad. La unidad
no es algo que nosotros pactamos o nosotros acordamos o que nosotros nos ponemos de acuerdo para estar unidos. No, hermano, Dios nos da la unidad. Fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Voy a hablar de las instituciones que Dios creó y cómo Dios da unidad en esas instituciones. Génesis 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice, hermanos? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos en el matrimonio, en la familia, Dios une, hermanos, a la mujer con el hombre. Por eso, cuando hay una boda, lo que dice la Biblia es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque Dios une, hermanos. Dios une a una familia. Dios une a un matrimonio para empezar. Y nos unimos en santo matrimonio pensando que vamos a seguir a Cristo y vamos a hacer la voluntad de Cristo y vamos a sacrificar juntos por Cristo y para Cristo. Y vamos a estar unidos en decisiones y servir juntos al Señor como un equipo. Por eso Dios nos une. No solamente el matrimonio, Dios lo une, hermanos, pero también Dios une a la iglesia. Dios une a la iglesia. Vea lo que dice Efesios 4, por favor. Efesios 4. Donde es el texto de esta tarde, Efesios 4. Y ahí en Efesios 4 dice la palabra de Dios. Efesios 4. Dice la Escritura, versículo 1 y 2 y 3. Efesios 4, 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar, ¿qué, hermanos? La unidad del Espíritu, en el que, hermanos, vínculo de la paz. Dios une a una iglesia. Dios nos une, hermanos, tan estrechamente que Dios nos compara con un cuerpo y dice que somos el cuerpo de Cristo. Así como mis manos tienen dedos y uñas y las manos unidas a los brazos y los brazos al tórax y el tórax a la cadera y las piernas, estamos perfectamente unidos. Así Dios ha unido a la iglesia, hermanos. ¿Cómo nos une Dios? La Biblia dice la unidad del Espíritu. Esto es, hermano, el Espíritu nos da unidad cuando somos salvos. Si nos cedemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos va a unir y nos va a mantener unidos. Pero cuando nosotros, hermano, como iglesia, no hacemos caso al Espíritu Santo de Dios, la carne nos desune. Y todo lo que Dios quiere hacer, la carne lo echa a perder. Vea lo que dice, estábamos en 1 Corintios, por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Versículo 10, vamos a leer, esto habla de la iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué, hermanos? Contiendas. Hermano, cuando dejamos las contiendas, viene la desunión. Ayer vinieron algunos a la renovación de votos de Mauro y de Alba, y prediqué un mensaje. ¿Cuáles son los ingredientes de un plano para un hogar que va a estar firme, fuerte, y su muro va a estar bien construido? Y una de las cosas que hablé, hermanos, de los ingredientes es que no haya contiendas, no haya pleitos. Eso rompe la unidad, hermanos. Ahora, pastor, pero todos tenemos pleitos, todos tenemos contiendas.
Yo no sé si usted conoce un matrimonio que nunca ha tenido contiendas. Yo no. Yo no sé si usted conoce a una familia donde nunca hay contiendas. Es imposible, hermanos. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. Todos tenemos contiendas, todos tenemos pleitos. Somos humanos. Pero las contiendas, cuando no las arreglamos, las contiendas cuando no pedimos perdón, las contiendas cuando los hijos de Dios no reconocemos nuestros errores y no nos arreglamos con nuestro prójimo, hermano, esas contiendas traen divisiones. La palabra divisiones de Corintios es la palabra que es un sismo, algo que hace una gran división, como cuando hay un precipicio, hay un abismo, es más bien la palabra, es una división donde la separación se vuelve muy difícil de juntar otra vez. Pero Dios dice que si nosotros seguimos el camino de Cristo, Dios puede unir otra vez. Mire lo que dice versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y de Cefas y de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Señor dice que no nos dividamos, hermano. Yo soy de mi madre, yo soy de mi padre. Yo soy de uno, de otro, hermano. La unidad es en Cristo. Somos de Cristo. Vamos a seguir a Cristo. Queremos seguir la mente de Cristo, tener el pensar de Cristo. ¿Y qué pasa cuando hay divisiones? Cuando hay divisiones, hermano, vea lo que dice Efesios 4. Muy interesante lo que dice Efesios 4. Aquí nos enseña qué hacer. Efesios 4. Dice la palabra de Dios. Dice, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el que, hermanos, vínculo de la paz. ¿Qué pasa cuando el vínculo de la paz se rompe? Cuando en el hogar, cuando en la iglesia, cuando en la familia ya no hay paz. Cuando no hay paz, hermanos, perdemos la unidad. Esa palabra vínculo, fíjese qué importante, significa perpetuar o sujetarse a algo, a una obligación, es lo que vincula. Cuando el vínculo perpetúa y me vinculo cuando yo me sujeto a una obligación. Hermano, como padres de familia, Dios nos ha dado una encomienda, una obligación a mantener la paz en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Ahora, la paz, hermanos, se mantiene no a cualquier costo, porque no vamos a violar principios bíblicos, pero la paz se va a mantener, hermanos, a medida de que nosotros nos unamos a la doctrina de la palabra de Dios. Es lo que mantiene la paz, la doctrina, hermanos. No a cualquier costo, pero solamente al costo de mantenernos unidos a la doctrina de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 4 de Efesios 4. Dice un cuerpo. Esto es, somos un cuerpo. Esto es la doctrina de Cristo. Somos un cuerpo, un espíritu. Esto es, yo debo de tratar a toda costa de mantener esta doctrina. Somos un cuerpo. Dios no quiere que nos dividamos. Dios quiere que estemos unidos. Somos un cuerpo. Dice la Biblia, un espíritu. Y habla con espíritu con mayúscula, hermanos, hablando del Espíritu Santo de Dios. Esto es que el Espíritu Santo de Dios está en ti, está en mí, está en mis hijos, está en mi esposa. Y cuando estamos unidos, el Espíritu Santo nos va a vincular en paz. Y cuando no hay paz es porque alguien ha caído de la sujeción al Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que examinarse a sí mismo y decir, soy yo quien está trayendo conflicto, soy yo quien está trayendo división, quien está trayendo problemas, soy yo acaso. Y hermano, cuando uno reconoce
Dice la Biblia solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra solícitos quiere decir determinados. No debemos dejar que el enemigo lastime la unidad y destruya nuestros hogares, nuestra familia. ¿Qué debemos hacer, pastor, cuando en nuestro hogar hay un problema? Note lo que dice Mateo, por favor, hermanos. Fíjese lo que dice Mateo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mateo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18. En Mateo 18 dice versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice, hermanos? Ve y repréndele estando tú y él solos. Mateo 18, 15. Si te oyere, haz ¿qué? Ganado a tu hermano. ¿Cómo guardamos la unidad? Guardamos la unidad, hermanos, cuando vamos con el hermano que me ofende. Yo voy con un hermano que me ofende y voy no para regañarlo, no para confrontarlo, no para pelear más. Yo voy con un hermano que me ofende con un propósito, hermanos, de mantener la unidad, de no perder la unidad que tenemos en Cristo. Y así igualmente esto es aplicable en la iglesia, pero también esto es aplicable en la familia, en el hogar. Hermano, los papás tenemos que ir con los hijos. Los hijos deben de ir con los padres. Y si tú sientes que en tu hogar no hay unidad, nuestro trabajo como padres es, ¿por qué no hay unidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Somos gobernadores de nuestra casa, hermanos. Cuidamos la casa, la protegemos. Somos aquellos que cuidamos espiritualmente de nuestra familia. Y si no hay unidad, ¿por qué no hay unidad? Y a veces nos damos cuenta los papás que hemos ofendido a los hijos. Y cuando ofendemos a un hijo, nuestro hijo empieza a guardar rencor, resentimiento, y empieza, en lugar de estar unido conmigo, empieza a hacerse una cima de separación. Hay un abismo entre él y yo. Aunque estamos en la misma casa, aquí estoy yo, aquí está él, entre nosotros hay un abismo que no puedo pasar porque hay un abismo hondo, profundo. Y es imposible que nos acerquemos por el abismo, porque hay una ofensa. Algo hice en el pasado que lo ofendí, lo lastimé profundamente. Hermano, el mantener la unidad es preguntarle a nuestros hijos en qué te he ofendido. Y cuando sembramos suficiente amor en ellos, sembramos suficiente interés en ellos, sembramos obras que les enseñan que estamos cambiando y que nos interesamos, y oramos por ellos, Dios puede tocar su corazón para que ellos se abran y nos digan: papi, cuando tenía yo, tú hiciste, tú me dijiste y yo estoy lastimado. Y cuando escuchamos eso, hermanos, es una gran bendición. No te enojes si tus hijos te dicen eso, porque está empezando Dios a obrar. Está empezando Dios a abrir el corazón para otra vez tener unidad con nuestros hijos o nuestra esposa. Igual pasa con la esposa. A veces la esposa, estamos juntos en la misma dirección, pero entre nosotros hay un abismo. Y no podemos acercarnos por un abismo profundo que no podemos cruzar porque está esa separación de por medio. Hay ofensas, hay pecado. Y cuando nosotros, hermano, vamos y hablamos con el que nos ha ofendido, o vamos con el que ofendemos con solicitud, queremos otra vez tener paz en el hogar, Dios, hermano, empieza a hacer un puente en ese abismo. Y el puente, hermanos, es la cruz de Cristo. El puente es esa cruz que Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y allí, hermano, todo el pecado que tú cometiste, que trae división, que trae ofensa, que trae un corazón quebrantado de la persona a quien amamos o quien nos ama, Cristo ya lo llevó en la cruz. Él ya lo perdonó. Él ya derramó su sangre por ese pecado. Y hermanos, Él nos perdona si le pedimos perdón y nos limpia.
Y Él hace que otra vez vuelva esa unidad que se perdió por el pecado, por ese puente de la cruz de Cristo, hermanos. Dios nos quiere unir. Dios quiere que estemos unidos. Porque la unidad, hermanos, es lo que hace la fuerza en un matrimonio, en un hogar, en una iglesia. Como padres, como esposos, como miembros de la iglesia, necesitamos esa unidad para seguir adelante. Ahora, note, versículo, vamos a ver qué más nos habla el Señor. Vamos a Efesios 4. Dice la Escritura, ahí en Efesios capítulo 4. Efesios 4, hermanos, dice el versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Dice la Escritura lo siguiente. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice Dios, hermanos, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí vemos, Dios dice que esa unidad que Dios nos ha dado es la unidad como de un cuerpo. No podemos dividir sin sufrir, sin lastimar el cuerpo. Un cuerpo, hermano, cuando cortamos un miembro, sufre. Un cuerpo cuando está lastimado, un dedo, sufre. Y así dice el Señor, somos unidos como un cuerpo y tenemos un espíritu. Pero dice, fuimos llamados en una misma esperanza. Esto es, hermanos, todo el cuerpo de Cristo. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús, primeramente de nuestra salvación. Somos salvos. Pero también nuestra esperanza, hermanos, es ser conformados a la imagen de Cristo. Es ser como Cristo es. Eso es bien importante, porque, hermano, Cristo quiere que seamos como Él es. Santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Estando unidos. Para ayudarnos, fíjese lo que dice Romanos 1:7, por favor. Romanos 1:7. Allá en Romanos 1:7 nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra vocación, nuestro llamado? Romanos 1:7 dice la Biblia, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué, hermanos? Santos. ¿Cuál es tu llamamiento? ¿A ser qué, hermano? Santo. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué, hermanos? Jesucristo. Dios quiere que seamos santos. La unidad, hermanos, que Dios nos ha dado es con un propósito, para que seamos santos. Es el propósito de la unidad. Así como un equipo unido hace goles, una familia unida va a vivir en santidad. Una iglesia unida va a vivir en santidad, y cuando vivimos en santidad, hermano, Cristo va a usarnos para que prediquemos su palabra y demos su evangelio, y para que almas sean salvas porque estamos unidos. La santidad, hermanos, es lo que Dios hace cuando nos unimos unos a otros. Por eso, gloria a Dios por el campamento. Gloria a Dios por lo que Dios hizo, pero vamos a mantener la unidad para que sigamos santificándonos en el Señor y en su palabra. No dejar al pecado entrar, hermanos. El pecado destruye la unidad. Qué triste es cuando en el matrimonio hay un adulterio. ¿Qué pasa, pastor? Lastima, destruye la unidad. Hace que haya un quebranto, haya una división. Una cima, un precipicio entre cónyuges. El pecado destruye la unidad. Por eso, hermanos, si queremos otra vez pegar eso que se ha quebrantado, necesitamos santidad, necesitamos pedir perdón y necesitamos cambiar nuestra forma de vida, arrepentirnos y dejar las viejas formas de vida para obedecer al Señor Jesucristo. Y sí, a veces, hermano, cuando hay un quebranto como una infidelidad en el matrimonio,
sí, Dios puede otra vez unir, pero siempre quedan cicatrices. Siempre quedan heridas. Por eso, hermano, es mejor mantenernos en unidad. Y no jugar con las cosas tan santas como las que Dios nos ha dado, en que Dios nos ha unido, porque nunca quedan iguales cuando se quebrantan, cuando se rompen, pero sí Dios las puede unir. Dios otra vez puede obrar, hermanos, porque otra vez, ¿quién nos une? El Señor. El Espíritu Santo nos une. La palabra de Dios aplicada nos une. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a estar unidos. Pero cada uno de nosotros tenemos que ver que es en santidad. Dios quiere que estemos unidos. Y hermanos, algo muy importante es que ese propósito de la unidad no solamente es ser santos, pero el propósito de la unidad es ser como Cristo. Romanos 8, vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué, hermanos? Llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Hermanos, la unidad nos ayuda a ser como Cristo. Estemos unidos, hermanos. Qué trágico cuando el diablo trae divisiones. Hermano, imagínense padres e hijos. El diablo trae divisiones entre padres e hijos. ¿Quién va a ayudar a nuestros hijos en su crecimiento espiritual? Cuando tienen preguntas de la sexualidad, tienen preguntas del sexo opuesto, preguntas del noviazgo, preguntas de las drogas, preguntas de la filosofía de este mundo, lo que un maestro les dice. Si hay división con los padres que les podemos ayudar, hermano, el enemigo ha hecho una gran brecha y división que Dios no quiere que esté allí. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Si hay desacuerdos, vamos a arreglarlos lo más pronto posible, antes que sea demasiado tarde. Dios quiere que estemos unidos y seamos como Cristo. No le demos ese lugar al diablo. Para terminar, note lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4 otra vez. Efesios 4, dice la Escritura lo siguiente. Efesios, dice el Señor, el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué trae la unidad, hermanos? Somos un cuerpo. ¿Qué trae la unidad? El Espíritu Santo nos une. ¿Qué trae la unidad? Todos tenemos una misma esperanza. Somos salvos. Vamos a ser como Cristo. ¿Qué trae la unidad? Un Señor. Un Señor. ¿A quién obedeces? ¿A quién obedecemos, hermanos? Si queremos estar unidos, tenemos que obedecer al Señor. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando somos salvos, estamos tomando a Cristo como nuestro Señor. Eso quiere decir que Él va a ser nuestra autoridad. Si cada quien hace lo que mejor le parece, no hay unidad. Cada quien anda por su lado. Pero si todos nos unimos para obedecer al Señor, entonces hay unidad, hermanos. Lo que Cristo dice, vamos a hacerlo. Así como un ejército obedece al general. Así, hermanos, como un equipo de fútbol obedece al técnico del equipo y al capitán del equipo. Así como en la cocina los cocineros obedecen al cocinero principal. En la construcción se someten al supervisor, al foreman. Así como en un trabajo estás tú obedeciendo a tu patrón para que haya unidad. Así Cristo dice, para que haya unidad, tiene que haber, hermanos, un Señor. Esto es el Señor Jesucristo.
Él es el Señor. Él quiere que lo obedezcamos. Y no porque Él quiere enseñorearse de nosotros, hermano. Él quiere bendecirnos, primeramente. Él quiere unirnos para que podamos estar en paz. Fíjese, la unidad, hermanos, hace la fuerza. La unidad nos hace fuertes. La unidad nos da paz. La unidad nos da compañerismo. La unidad nos hace estar de común acuerdo. La unidad, hermano, es algo que nos da el Señor para que nada ni nadie pueda destruir nuestros hogares ni nuestra iglesia. Estamos unidos siguiendo al Señor. Un Señor, una fe. ¿Cómo nos unimos? Una fe. Todos, hermanos, creyendo lo que dice la palabra de Dios, obedeciendo lo que dice la Escritura, todos dispuestos a vivir por fe en Cristo Jesús. Un bautismo. Hablando todos de ese mismo bautismo en el que nos bautizamos. Esto es, hermanos, somos discípulos del Señor. Hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección para seguir a Cristo. Un Dios. Amén. Aquí vemos, si queremos estar unidos, tenemos que entender que solamente hay un Dios y no hay otro Dios. Jesús, Jehová, es el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. La unidad, hermanos, es sumamente importante para que podamos seguir adelante en nuestra vida espiritual y podamos ayudar a nuestros jóvenes, podamos ayudar a nuestros cónyuges, podamos ayudar a nuestra iglesia a estar unidos y hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que evaluemos si estamos realmente unidos. Termino con esto. Mire la evaluación de la unidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 para terminar. 1 Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1. Y nos enseña, vamos al versículo, dice en el capítulo 3, 1 Corintios 3, hermanos. Dice la Escritura, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Hermanos, si hay unidad, no puede haber celos. Esto es, ¿cómo sé que no hay celos? Buscamos lo mejor de nuestros hijos y para nuestros hijos. Los celos son competencia. Los celos es querer ser mejor o estimarme mayor que otros. Cuando no hay celos, yo tomo el lugar de siervo, tomo el lugar de buscar el bienestar de otra persona. Cuando hay unidad, no hay celos. Cuando hay desunión, hay celos. Y note, otra forma de evaluar si en nuestra vida, en nuestro hogar, familia, en la iglesia hay unidad, contiendas. Hermanos, donde hay unidad, no hay contiendas. Esto es, no estamos contendiendo, no estamos peleándonos unos con otros. Y si llegáramos a estar en desacuerdo, hermano, el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es, lo más pronto posible, arregla tu desacuerdo para que no haya contiendas. Y luego dice la Biblia, disensiones. Esto es, la palabra disensión es cuando tenemos divisiones y estamos divididos, estamos en disensiones. Y esa es una prueba, hermanos. Si en nuestra familia hay esa desunión, para que arreglemos lo que Dios nos muestre y podamos dejar que Dios nos una con su espíritu, nos una con su mente y con su corazón. Y cuando Dios nos una, podamos ver ese fruto, hermanos, de la unidad en el vínculo de la paz. Dios nos quiere unir, hermanos. Dios es el que nos une. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para mantenernos unidos y ayudar a estos jóvenes, a estos juniors que tomaron decisiones en el campamento y están animados, que
estemos unidos con Cristo y su mente para ayudarlos a seguir tomando pasos de fe y pasos de obediencia y consagración a Dios. Y que si hay algo en nuestros hogares, que hay contiendas, hay disensiones, eso desanima, hermanos, a los jóvenes muchísimo. Me gocé tanto ver a los jóvenes reír a carcajadas, ser ellos mismos, correr, jugar. Yo espero, hermano, que así sigan los jóvenes, que no lleguen a la casa y se sientan otra vez tristes y oprimidos, y ahí estén viviendo las contiendas y los pleitos y las disensiones, porque eso es exactamente lo que Dios nos quiere hablar esta noche, que haya unidad, que haya un vínculo de paz, que haya un ambiente donde Cristo pueda ser exaltado, un ambiente donde la palabra de Dios pueda correr y dar fruto en abundancia. Y nosotros, hermano, podemos decidir pedirle al Señor que nos ayude a reconocer si hay algo en que podemos mejorar, en que podemos cambiar, podemos ajustar para tener esa unidad en nuestros hogares. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar la enseñanza de Efesios 4, de solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Señor, solícitos habla de rapidez. Solícitos habla, Señor, de un esfuerzo diligente. Habla de, Señor, de estar listos para hacer todo lo que tengamos que hacer para que el ambiente de nuestros hogares, un ambiente propicio de unidad y no de desunión, ni de contienda, ni de pleitos, ni de celos, ni de iras, ni de griterías, Señor, ni de desprecios, pero un ambiente de amor, un ambiente, Señor, donde el Espíritu Santo gobierne y nos dé amor, nos dé gozo, nos dé paz, nos dé paciencia, nos dé benignidad, nos dé bondad, nos dé fe, nos dé mansedumbre, nos dé templanza, donde tu Espíritu, Señor, obre poderosamente para hacer la voluntad de Dios. Dios, ayúdanos a reconocer áreas donde tenemos que hacer ajustes, donde tenemos que hacer cambios. Quizá necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Quizá necesitamos tener a nuestro Señor como el Señor de mi vida. Quizá tenemos que vivir por fe. Quizá, Señor, tenemos que vivir en la esperanza de que vamos al cielo y que somos hijos de Dios. Y cambiar, Señor, nuestra forma de pensar. Tú sabes lo que necesitamos. Ojo cerrado, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta tarde, Pastor Ramos? De acuerdo a los puntos que la Biblia menciona de desunión, contiendas, disensiones, celos, iras, enojos, griterías, maledicencia, creo que necesito la obra del Espíritu Santo en mi hogar, en mi persona, en mi corazón. Y ayúdame, Dios, a hacer ajustes en mi casa para quitar toda aquella cosa que trae desunión, porque una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Finalmente el diablo, Señor, la va a devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y esas casas divididas contra sí mismas son devoradas y, Señor, destruidas. Y allí, Señor, no puede haber el fruto de la unidad que vimos que es la santidad y es ser como Cristo y que el Evangelio sea predicado. Dios, habla a cada corazón, habla a cada familia. Si en nosotros, en nuestras vidas hay necesidad de hacer ajustes. Y Señor, si en nuestros hogares hay unidad, y si en nuestros hogares, Señor, hay un vínculo de paz, Dios, ayúdanos a cuidar esa unidad, a no dejar que nadie la robe, a no dejar que nadie no la quite. Señor, a seguir trabajando con esfuerzo en Cristo y en tu gracia para que sigamos unidos. Porque, Señor, todo el tiempo el enemigo está sembrando cizaña. Todo el tiempo el enemigo está queriendo dividir. Y gracias porque nos das unidad, Señor. Pero esa unidad
es tan sensible, tan frágil, Señor, que podemos perderla con una mala decisión, con una falta de fe. Ayúdanos a mantener la unidad que nos da el Espíritu Santo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sus ojos cerrados, rostro inclinado, hermano, ahí en su lugar, si quiere pasar al altar, Dios le habló a su corazón. Dios le habló de la necesidad de hacer ajustes para estar unidos como familia, hacer ajustes para estar unidos como iglesia, hacer ajustes para estar unidos como matrimonio, o quizá seguir firmes y fieles en estar unidos y cuidar la unidad y guardar el vínculo de la paz, que no venga el enemigo y nos lo robe y nos lo quite. El Señor habló a su corazón. Venga al altar, o ahí en su lugar, haga un altar, oremos a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude a guardar la unidad que nos da el Espíritu en el vínculo de la paz.